Nos mencionan que los olmecas es la cultura madre o la cultura antigua, como les había yo comentado en clases anteriores, y nos recuerdan sus tres ciudades más importantes. No son las únicas. A lo largo y ancho de lo que se ha identificado como el territorio de los antiguos olmecas, existieron otras poblaciones de mayor, digo, de menor importancia, de menor tamaño, y no nos vamos a quedar solamente con San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, sino simplemente históricamente o en el proceso de su conformación de la civilización, un elemento que no recalca el video es la diferencia entre cultura y civilización. Para nuestro estudio en el segundo año de secundaria, debemos tener claro que la cultura olmeca es una civilización, más allá de mencionarlo como cultura, para cuestiones de estudio, debemos de añadir ese adjetivo. Es la primera cultura que conformó una civilización, que hizo unos trazos de la urbanización, que son las primeras evidencias de que en América se estaban organizando los grupos humanos como con una vida pública ya más estructurada, donde existía el gobierno, existía la religión y existían los diferentes estratos, gobernantes, artesanos, junto con los guerreros y al final los campesinos, cazadores, recolectores. Es la importancia de la cultura olmeca como cultura madre, que conforme van teniendo o habiendo nuevos descubrimientos arqueológicos en esta cultura, se van entendiendo mucho más el origen de las otras civilizaciones mesoamericanas, como mencionaron, juego de pelota, eh, la religión, las matemáticas, la urbanización, son algunos de los elementos que se han encontrado bases en la cultura o en la civilización olmeca. Lo que se va a reproducir en la cultura y civilización maya y teotihuacana y zapoteca tienen sus orígenes en la cultura y civilización olmeca. Eso no lo deben de perder de vista y conforme haya mayores descubrimientos, mayor claridad va a tener. Si vieron la evolución, primero los olmecas, cuando construyeron sus primeros basamentos o lugares donde hacían sus pirámides y sus rituales, hicieron por medio de, en maya decimos embutir, pero lo que hicieron ellos es acumular la tierra, darles una forma y en la cima de eso, de ese montículo, hacían una pirámide o una especie de templo para relacionarse con sus divinidades. Y siempre esa referencia hacia lo divino, hacia arriba. Es una visión que ellos tenían. Y cuando llegan los españoles, aprovechan esa concepción que es muy similar a la que tienen los españoles. Eh, si ustedes han entrado a un templo cristiano colonial, se darán cuenta que está por medio de plataformas, en medio de escaleras, se van subiendo niveles hasta llegar a lo que se conoce como el atrio. Del atrio para entrar a lo que es la nave central del templo, también tienes que ascender y para llegar en donde los sacerdotes hacen su rito, también tienes que ascender unos escalones. Y para llegar al lugar donde lo que llaman el Santísimo o donde está la parte más sagrada para los cristianos, también tienes que ascender. Esa ascensión o el subir
para relacionarse con las divinidades tiene origen desde tiempos prehispánicos. El crear niveles y estratos para poder conectarse con la divinidad. Y una cuestión de similitud que hay entre, ¿por qué no les fue tan complicado a los indígenas mesoamericanos aceptar a los españoles? Por ejemplo, sus ministros, sean sacerdotes, monjes, no se casaban, al igual que muchos de los que eran parte del culto, no se casaban, eran célibes. Y esa similitud, pues, ayudó a como al sincretismo religioso que se va a ir dando hasta el día de hoy. Se tiene la evidencia o se tienen las costumbres que se fueron amalgamando o se fueron uniendo. Como la amalgama se refiere a lo que explicaban allá, de cómo se hace la pelota de caucho, que los antiguos reunían resinas de diferentes plantas de zapote o de hule y le ponían de otra planta que tenía mucho, creo que fósforo mencionaron, o algún elemento allá que hacía que la pelota quedara más dura y resistiera más. Esa es la amalgama, es fusionar diferentes elementos en uno solo. Y es así como hoy en día nosotros los mexicanos somos la fusión de diferentes elementos culturales que nos han venido de nuestros antepasados. Y como vimos en una clase, no solamente es lo indígena y lo español, también tenemos elementos de la cultura china que nos fue llegando posteriormente, coreanos, afrodescendientes o africanos que vinieron como esclavos, sirio-libaneses, que hoy en día pues forman parte de esa amalgama cultural. Y el elemento fundamental es la cuestión de la migración. Andrea, en el video mencionaron algunas causas posibles de por qué los olmecas abandonaron sus ciudades. ¿Te acuerdas de algunas? Déjame recordar. Eduardo está a punto de hablar de tu parte. ¿Le das permiso, Andrea? Eduardo. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué se disolvió? ¿Enfrentamientos violentos con otros pueblos? Sí. ¿Cuál más? Cambios climáticos. De cambio climático, ¿cuáles Cambio fue? de... Ya no pudieron Estaciones. sembrar. Ana. Podría ser también la escasez por el territorio en que estaban. Ok. Así como hubo inundaciones, está en una zona lacustre y de ríos, donde existe mucho pantano, llegó un momento que se inundaron, pero también llegó un momento en el que se alargó la sequía. Y además apareció allá un volcán. En esa zona hay algunos volcanes activos que propiciaron ese abandono. Muchas veces la gente migra por necesidad, pero cuando migra no migra solo, migra con toda esa cosmovisión, con todas esas ideas que tienen. Y se ve de un pueblo a otro. En un trabajo de campo dentro de Yucatán, platicando con una gente de un pueblo, mi trabajo era de ese pueblo en particular, pero el hijo de uno de ellos se casó con una del pueblo vecino, que estaba aproximadamente a unos, calculo yo, entre 40 y 50 kilómetros, cuando mucho de distancia, y los separaba 2 municipios. Pero no había necesidad de entrar a esos municipios actualmente. Por una carretera de libramiento se llegaba directamente a ese otro núcleo poblacional grande. Pero la persona hablaba de esos cambios que su nuera trajo a la casa y cómo fueron aceptando esos cambios. Dice, en la casa acostumbrábamos que el pollo asado, con el caldo del pollo asado se hace la sopa, se fríe
se fríe la pasta y se fríe los chiles que lleva junto con el tomate. Algunos acostumbran a ponerle pasote y se lo ponemos al caldo del ave guisada, sea pollo, sea pavo, sea pato, el ave para después asarla. Y llega mi nuera y ella llega con una nueva idea. Allá en su pueblo acostumbran ponerle verduras, pican zanahorias, chayotes, papas y se lo ponen al caldo. Cuando ella lo hizo la primera vez, lo vimos extraño. Pero hoy en día no podemos comer la sopa sin que tenga las verduras, porque ya adoptamos eso que trajo mi nuera. Cuando yo llego a vivir aquí en Umam, yo no soy humanense de nacimiento. Por ejemplo, en mi pueblo no acostumbran, como aquí en Umam, eh, te dan el pavo asado y alrededor del pavo asado te dan verduras, eh, ya sea cocidas al vapor o salcochadas. Calabaza, remolacha, hojas de lechuga, cebolla encurtida, chayotes, lo ponen alrededor del pavo asado y te sirven el caldo aparte. Al menos en varios lugares, a varias personas que le hemos comprado un pavo asado para esas fiestas navideñas o de Año Nuevo, así no los dan. Y en donde yo vivo no lo dan así, es diferente. Si yo voy y regreso allá a mi pueblo donde yo nací y digo que así está igual rico comer el pavo, posiblemente lo hagan. Y ven cómo las costumbres y tradiciones se transportan cuando vamos migrando, sobre todo en ese tiempo que la cuestión de la globalización no era tan generalizada como hoy en día. Hoy por medio de tutoriales, por medio de ese intercambio de tecnología que tenemos, es fácil saber cómo se prepara un guiso de otro país, te enseñan hasta los pasitos para hacerlo, o cómo, si ustedes quieren hacer sus globos de Cantoya, que son de China, puedes encontrar un tutorial y lo realizas tú mismo y lo elevas en esas fiestas que tenemos nosotros, cumpleaños, año nuevo, alguna festividad religiosa que tengamos, podemos soltar los globos de Cantoya, algo que hace algunos días los chinos, al celebrar su año nuevo, de año del tigre, soltaron un montón de globos de Cantoya, que es una costumbre de ellos, que ha llegado a nosotros. A lo que voy del día de hoy. Estos que fueron la primera civilización, no puede, hasta hoy no se ha encontrado una más antigua, ellos son la cuna de la civilización en toda Mesoamérica. Al momento que sucede la crisis, que no fue tan lento, fue del año 1200 aproximado hasta el 400 antes de Cristo, estamos hablando de casi 1200 a 1000 años aproximadamente, en la que ellos tuvieron su apogeo, en la que ellos tuvieron su crecimiento civilizatorio y cultural. Ya les dije, nosotros no vivimos más de 100 años. Y estos vivieron entre 8 a 10 siglos, tuvieron su máximo apogeo. Durante todo este tiempo maduraron y dejaron la evidencia de una civilización compleja, que al momento de emigrar, al momento de salir a las otras regiones donde habían pobladores, llevaron este conocimiento. La zona olmeca se caracteriza por ser una zona de selva perenne. Ahí durante todo el año la selva es verde, no tiene hoja caducifolia como en el caso de la zona de Yucatán o como veremos en la zona de Monte Albán, que hay momentos en el que el área pierde, los árboles pierden sus hojas y nada vez ves es una especie de desierto o estepa o páramo. En el caso de este grupo cultural se desarrolla en una zona altamente húmeda, con lluvias casi todo el año, lo que les permitió, cuando lograron domesticar las plantas, tener muchas cosechas, o de 3, algunas veces hasta 4 cosechas durante el año, lo que propició su crecimiento. Los olmecas, su ciudad más grande, llegaron a poseer hasta 20,000 habitantes.
si han ido al poblado o a la villa de Mashcanú, aproximadamente esa población tiene la villa, la zona poblacional más grande que tiene Mashcanú, aproximadamente. Humán pues duplica, tiene más de 40,000 habitantes y es una mancha urbana bastante grande. Y eso, como veremos en las otras culturas, la mancha urbana va a tener una organización. Así como nosotros hoy en día tenemos el sistema español en la estructura de cómo se conformaron los pueblos, es los españoles que trajeron la religión católica hacían su templo, que siempre iba a mirar hacia el poniente. Había una razón muy particular por qué miraba la fachada principal hacia el poniente, porque los ritos religiosos, cuando se hacían por la tarde, aprovechaban la luz del sol que estaba cayendo y evitaba los calores muy fuertes. Y durante la mañana, al salir el sol en oriente, no daba directamente hacia las puertas o ventanas y permitía tener luz y la frescura de la mañana. Por esa razón hacían esos edificios siempre mirando hacia el poniente. Vayan en cualquier pueblo y siempre van a ver que la puerta principal de los templos miran hacia oriente. La puerta siempre va a estar hacia donde se pone perdón, al poniente, siempre hacia donde se pone el sol. Y el altar siempre va a estar al oriente, donde nace el sol. Es algo común. Para el caso mesoamericano, de las culturas y civilizaciones mesoamericanas, iban a tener un templo, iban a tener su juego de pelota. Alrededor de todos esos complejos, el palacio del gobernador, el palacio de los sacerdotes y el juego de pelota, se iba a construir el resto de la ciudad y se iban a hacer en orden de importancia. Después que salía el núcleo de los gobernantes, venía el núcleo de los militares. Y por último quedaban los artesanos. Los campesinos vivían en las afueras para que ellos pudieran ir a sus cementeras, así se le conocía la milpa, o así lo nombraron los españoles, cementeras, donde se ponen las simientes o las semillas, no cementerios, no lo vayan a confundir. En las cementeras que estaban a las afueras de las ciudades, es donde vivían o muy cercanos vivían los campesinos. Estos campesinos colaboraban, que era el grueso de la población, la mayor parte de la población era campesino, una buena parte eran militares y otra eran artesanos, pero el núcleo más fuerte eran los campesinos, que se dedicaban a la realización de obras públicas, en la construcción de templos, caminos y también a la producción. Pero vuelvo a repetir, las condiciones climatológicas que tuvieron por mucho tiempo el área de los olmecas propició un excedente de producción y propició un aumento en la población. Y ello les permitió estructurar, como les he comentado, sus ciudades. Para terminar el día de hoy, ¿quiénes fueron los predecesores? ¿Quiénes estuvieron antes de los olmecas? Las primeras ocupaciones humanas que se registran al sur de la costa del Golfo de México iniciaron cerca de los 4,000 años atrás, aunque de forma variable. Algunas regiones como las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Uspanapa en Veracruz y en los pantanos del delta del río Grijalva en Tabasco, también en la vertiente occidental de la sierra de Tuxtlas, existe evidencia de poblamiento temprano. Cuando descargan los arqueólogos las evidencias de las vasijas, las herramientas que van encontrando de piedra y hacen los análisis, se ve que eran previos a que los asentamientos de la cultura y civilización olmeca. Y no han encontrado una organización tan compleja en algunos de esos pueblos. Es hasta que empiezan a estudiar o las evidencias que ha arrojado San Lorenzo, se llama San Lorenzo de Tenochtitlan, así le pusieron por algunos parecidos que tiene con la ciudad de Tenochtitlan, pero esta va a ser la proto ciudad o la primera ciudad mesoamericana. El resto de las poblaciones que les mencioné
a lo largo de los ríos o cerca de los pantanos no tenían esa estructura o esa complejidad en su construcción. De modo general, esto es lo que es bueno que aprendan acerca de la cultura olmeca. Ya mañana entramos con los zapotecas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? De un momento les tuvo la información esta que les tenía en pantalla, tanto lo del video, el link del video, como la información escrita o el PDF